A una nueva edición de Mensaje Directo. En la cuestión económica y política hay dos novedades importantes. Una que ya se conoció, otra que se va a anunciar, se espera hoy mismo. La económica es una nueva versión que dará a conocer el gobierno nacional, el ministro de Economía Sergio Massa, del dólar soja, que le redituó y mucho al gobierno nacional porque implicó el ingreso de 8.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central. Ahora se espera un adicional, un plus de ingreso de dólares de 3.000 millones, con lo cual le daría un horizonte de fin de año al gobierno distinto al que tiene actualmente, más sólido para afrontar siempre un periodo del año muy complejo. Desde el punto de vista político, una novedad que generó mucho ruido, mucho movimiento en Córdoba, fue que trascendió, se conoció la reunión que tuvo el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, con Martín Yarlora, intendente de Córdoba y candidato a gobernador por Hacemos por Córdoba. Es decir, uno de los jefes de la oposición de Juntos por el Cambio se reunió con el candidato del oficialismo y despertó todo tipo de sospechas en Juntos por el Cambio, que tiene todavía irresuelto su frente interno. En las próximas horas se podría firmar un acuerdo para que la candidatura a gobernador se defina por dos sistemas. Primero, una encuesta o una canasta de encuestas no vinculantes. Y si la diferencia entre los principales candidatos, esto es Luis Juez y Rodrigo de Loredo, es exigua, allí sí podrían ir a una interna para definir quién es el candidato a gobernador. En ese contexto, Macri se reúne con el rival, lo cual generó muchas sospechas y alimentó un rumor que viene muy afianzado desde hace mucho tiempo aquí en Córdoba, que es el acuerdo político, el supuesto acuerdo político entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti. Pero ahora vamos a hablar de la realidad local. Ayer hubo un hecho insólito en el Consejo Deliberante, porque todos los años los secretarios del gobierno tienen que ir a dar un informe anual al Consejo Deliberante para rendir cuentas. Es una instancia de control. Los secretarios del gobierno municipal dicen qué hicieron durante el año, qué van a hacer el año próximo y además se someten a las preguntas de la oposición. Es una instancia de control. Normalmente se hacía que iba un secretario por semana. Después se fue cambiando la metodología, había hasta 2 secretarios y finalmente ayer fueron 6 secretarios del gobierno municipal y el jueves que viene van a ir 7. La sesión de ayer, que empezó temprano a la mañana, duró hasta las 2 de la mañana, lo cual hace muy difícil que sea una instancia de control, ¿no? Es un mecanismo claramente pensado para que sea una sesión agobiante para los funcionarios, para los concejales opositores, para la prensa, que es una instancia también de control. Que se conozca hacia afuera lo que dicen los funcionarios es una instancia de control al gobierno municipal, pero el mecanismo que se ha definido claramente atenta contra esa posibilidad de control. Vamos a analizar ese tema aquí en Mensaje Directo, porque no es un tema menor, no es un tema que deba descartarse lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante. Primero vamos a hablar con la oposición. Estamos en comunicación con Gonzalo Parodi, jefe del bloque de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, Marcos, a vos y a toda la audiencia. Bueno, Gonzalo, un mecanismo, yo creo, esto es una opinión mía, pensado para que sea dificultoso cumplir con el objetivo que tienen estas presentaciones en el Consejo Deliberante. ¿Cómo lo vieron ustedes y cómo lo padecieron a esto que ocurrió ayer en el Consejo, no? Bueno, en primer lugar, coincido absolutamente. Es un mecanismo que lo que busca es que no haya acceso principalmente a los vecinos y al periodismo de aquello que tienen que ir a cumplir con su obligación los secretarios, que es rendir cuentas. Nosotros como concejales tenemos nuestra obligación, es nuestra tarea, una sesión que duró 17 horas, obviamente que a veces no es la adecuada, pero bueno. Bueno, se interrumpió la comunicación. Veníamos diciendo
¿no? Este mecanismo que se definió en el Consejo Deliberante y que es una instancia importante, si bien no es masiva, no es que la gente esté atenta a lo que ocurre, es una instancia que permite, por lo menos a través de la prensa, conocer lo que plantean los funcionarios municipales, funcionarios que tienen a su cargo áreas importantísimas, todas son importantes, pero se van a acumular en un mismo día los secretarios de las áreas de economía, de servicios públicos, el jueves que viene. Ayer estuvo junto con otros 5 secretarios, secretarios que tienen áreas muy relevantes como obras públicas. Todo eso en una única sesión que hace imposible que cada secretario tenga que estar el tiempo que tiene que estar para dar respuestas. Por ejemplo, anoche, ya muy tarde, Mercedes Novaira, que es secretaria de Educación, dijo con el micrófono abierto: esto es inhumano, ¿no? El oficialismo que genera ese mecanismo después tiene funcionarios que dicen que es muy difícil soportar esa mecánica que se definió. Ahí retomamos con Gonzalo Parodi. Nos decías, Gonzalo. Sí, Marcos, perdón, un corte de energía eléctrica que cortó la internet, que es bastante común en estos tiempos cuando empieza a subir la temperatura. Pero te decía que fue un mecanismo exclusivamente, recién nos decía, los propios funcionarios se quejaban de que era una situación inhumana por la cantidad de tiempo. Bueno, nosotros como oposición lo tomamos con una absoluta responsabilidad, porque también nos decían, bueno, ¿por qué preguntan? Es nuestra obligación, es la única posibilidad que tenemos de tener un secretario frente a nosotros, sacarnos cada una de las dudas, y más allá de lo larga que fue la sesión, cada uno de los secretarios, sin importar la cartera, tratamos de sacarnos cada una de los interrogantes. Digo, en este caso los perjudicados son los vecinos y el periodismo que no tiene el acceso. Digo, nosotros en este caso cumplimos con nuestra labor, con nuestra tarea. Fue una sesión más, obviamente más larga el resto, casi 17 horas, pero es contradictorio. Un gobierno que en cada una de sus presentaciones públicas, donde cada uno de sus concejales hablan de las buenas acciones, de que todo el gobierno marcha de manera casi perfecta, pero que cuando tienen que ir a dar respuestas casi se esconden o lo hacen entre gallo y medianoche, llevando 7 secretarios en una misma sesión, como va a pasar, por ejemplo, el viernes que viene, ¿no? Bien. ¿Ustedes no tenían ninguna facultad de evitar esta mecánica? Bueno, nosotros en realidad la única posibilidad que tiene la oposición en la Comisión de Labor Parlamentaria para establecer algún tipo de modificación es cuando se pide el sobretabla, porque se necesitan los 2/3, y en ese caso mi presencia en la Comisión de Labor vale por los 7 concejales que tenemos en nuestro bloque, pero después absolutamente lo que es el calendario de reuniones lo establece el oficialismo. De hecho, bueno, se lo dije personalmente al presidente del Consejo en previo a las sesiones anteriores, de que no nos parecía correcto. Ellos dicen, bueno, esto se estableció en labor. Bueno, en labor parlamentaria ellos tienen la mayoría, y me parece que en todo caso, si es una definición del Ejecutivo, debería haber por parte del presidente del Consejo, por parte del Legislativo local, la imposición también de las reglas, ¿no? Muchas veces uno ve que cómo la institución legislativa se va degradando cuando no se establece la posibilidad de que se presente la banca del ciudadano, o que sea exclusivamente cuando salimos a dar buenas noticias en las vecinales, cuando se atropella la institucionalidad, haciendo que 6 secretarios vayan e informen. Digo, más que una vivada, termina siendo, me parece, una de las formas de que el Poder Legislativo, encima que viene bastardado socialmente, al igual o peor aún que el resto de las actividades vinculadas a la política, bueno, termina siendo una pérdida de la oportunidad de mostrar la tarea no solamente de la oposición en cuanto a nuestro control, sino también del oficialismo, haciendo preguntas que
bueno, intenten demostrar aquellas cuestiones positivas que también tiene la gestión, cosa que creo que ayer no ocurrió, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, Marcos, hasta luego. Ha sido un gusto. Gonzalo Parodi, jefe del bloque de Juntos por Río Cuarto. Se afecta la institucionalidad, dice Parodi, precisamente porque la mecánica de lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, esto de acumular secretarios en un solo día, dificulta claramente la tarea o el objetivo del control que tiene que haber sobre los actos públicos.